Bailemos juntos hasta que salga el sol. Los bonitos, te necesito para ver. Seguimos en la mañana de No Te Lo Pierdas y yo ahora tengo a Gustavo Gil de Primero Noticias en la calle con una novedad. Está el gremio de empleados judiciales cortando la calle frente a tribunales. Gustavo, buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Buen día para ustedes y también para toda la gente que esté en contacto con No Te Lo Pierdas a través de la pantalla de Canal 4. Exactamente nos encontramos ahora cuando pasaron prácticamente 5 minutos de las 11:30 de la mañana en la esquina de Alvear y San Martín, porque los trabajadores judiciales se están manifestando en estos momentos. Vamos a escuchar la palabra de la secretaria general del gremio aquí en esta parte de la provincia de Córdoba, Rita Urquiza. Buen día, coméntenos qué es lo que está pasando. Buen día, ¿cómo estás? Mira, te comento, esta medida que se ha llevado el día de hoy consiste básicamente en un corte de calle. Es una medida dispuesta a nivel provincial, atento el marco de lucha en el que venimos desarrollando ya más de un mes, tendiente a la cuestión salarial como primera instancia y otras cuestiones como lo es la reestructuración de la planta, la cuestión de las condiciones edilicias e insalubres que se trabaja en casi todos los edificios del Poder Judicial a nivel provincial. En ese marco, ¿se van a quedar mucho tiempo aquí en el lugar? ¿Se está dejando pasar algún tipo de vehículo? No, por el momento no se está dejando pasar ningún vehículo, por eso también un poco nos acomodamos en la esquina, son más o menos 40-45 minutos. Son asambleas que ya venimos desarrollando, porque nosotros hace desde el 9 de mayo que estamos trabajando código en toda la provincia, como otra medida dispuesta a los fines de alguna manera, presionar a la patronal para que de alguna vez por todas nos dé una respuesta concreta ante nuestro reclamo, y las asambleas son parte de este plan de lucha. Hoy particularmente, como se realizó hacia afuera para visibilizar aún más el conflicto, y porque fue una medida dispuesta a nivel provincial, acompañamos todos los cortes que se han dispuesto a nivel provincial. En ese sentido, ¿cuáles son los puntos principales por los cuales llevan a los trabajadores judiciales a tomar esta medida? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar la cuestión salarial. Nosotros queremos una política salarial que, si bien a la fecha está desdoblada, queremos que esa política salarial sea más equitativa, más distributiva. Nosotros percibimos los mismos aumentos que perciben los compañeros de la Justicia Federal, pero por un compromiso del Tribunal Superior asumido en el año 2013 por la acordada 245, esta política salarial se iba a ir efectivizando gradualmente de manera porcentual, a los fines de achicar la brecha entre los salarios que hoy tiene un funcionario y un magistrado y los salarios de un trabajador. Esto a la fecha no se ha llevado a cabo. Por otro lado, una cuestión no menor es el tema de la carrera judicial. La carrera judicial ha sufrido una precarización muy grande, ya que los ascensos cada vez son en menor cantidad y más aletargados en el tiempo. Entonces, esto hace que los compañeros no podamos ascender, con lo cual también esto hace que no podamos rendir concursos, que a la fecha convengamos que tampoco no son muchos los que se abren, ya que se ha tomado como una modalidad la de nombrar tirillas para que los que querremos postularnos a un cargo nos anotemos ahí y te designan de ahí. Entonces, bueno, es una cuestión que también hace que se precarice el trabajo, porque nosotros somos trabajadores calificados que para ejercer una función tenemos que rendir concurso, porque así está previsto a nivel constitucional, y bueno, eso queremos. Por otro lado, queremos tener un convenio colectivo de trabajo, como tienen la mayoría de los trabajadores, y poder tener también paritarias. Nosotros no negociamos con nuestra patronal los salarios, casi siempre se ha dado de manera impuesta, de manera arbitraria, y luego de un plan de lucha, como fue en el 2013, que fue un plan de lucha de más de 6 meses, en donde nos descontaron los paros que hicimos, en donde nos amenazaban a través de los comunicados, por las acordadas, etcétera, etcétera, con lo cual no nos encontramos en plena libertad de ejercer nuestro derecho constitucionalmente reconocido, que es el derecho de huelga y el derecho de poder acordar con nuestra patronal un convenio colectivo. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos. Ahí estaba la palabra de Rita Urquiza, quien es la secretaria general del gremio de judiciales aquí en la ciudad de Río Cuarto. Repetimos, en estos momentos se encuentra cortada la arteria Alvear, particularmente aquellos que vengan del sur hacia norte. Se va a haber interrumpido el paso, por lo tanto, se le pide a los transitantes, a aquellos que tengan algún vehículo, no pasar por estos lugares para evitar algún tipo de problema e inconveniente en el sector. Bueno, así es, a tener paciencia y bueno, muchísimas gracias Gustavo, siempre con la información de ultimísimo momento que seguramente ampliarán en Primero Noticias. Muchísimas gracias. Salud para todos, hasta cualquier momento. Bueno, y yo estoy en muy buena compañía porque te dije que lo íbamos a volver a tener y acá lo tengo a mi lado, Nacho Berardo, con su Dale Play, pero ahora con invitado. Quiero que me lo presente. Como Luli, volvemos y estamos con
el presidente de Atenas de Río Cuarto, Omar Izaguirre, quien le damos muy buenos días, muy buenos días. Bueno, el gusto de acompañarlos, sí. Estaba comprometido. Sí, sí. Sabemos que Omar tiene el colchoncito ahí en el costadito, porque recién anoche, tipo 12 de la medianoche, se fue de 4-3-1-2 y ya hoy a la mañanita lo tuvimos, no te lo pierdas, pero bueno, muchas gracias por estar. No, es un gusto por una parte y un deber en cierta forma, porque el club que uno preside ha sido noticia importante en el hecho deportivo más significativo, por lo menos de los últimos 2 meses, de modo entonces que, bueno, es un deber aceptar la entrevista. Omar, después de esto que se consigue de volver a la categoría, recordemos Atenas, si no volvía, tenía que volver a jugar a la liga. A la liga. Sí, sí, no podía sí, participar por un tiempo de un torneo a nivel nacional. Esto de volver, la obligación entre comillas que tenía el club por la historia y demás, y en estos 100 años, de manera invicta, ¿cómo lo vive el trabajo que se viene haciendo desde lo dirigencial? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Es una satisfacción extra que en el año justamente se pueda poner una estrella más en el escudo de Atenas? Sí, por supuesto, estas son las mieles que como todo lo que tiene sabor dulce, tiene un momento, un tiempo, pero también se agota, y a la brevedad, porque vivimos una dinámica de tiempos donde no se puede estacionar demasiado, y ya en poco tiempo más vamos a tener un junio atípico en el deporte, porque con esto de la Copa América, lo que tiene que ver con fútbol, y va a sufrir algún tipo de interrupción. Pero ni bien esté amaneciendo julio, nosotros vamos a tener como primera cuestión todo lo que hace al aniversario de Atenas. E inmediatamente, si los cronogramas medianamente se cumplen, tendrá que estar ya en una nueva instancia a la que accedió. Pero respondiendo a la requisitoria de Nacho, yo creo que la tranquilidad, sí, la celebración, tenemos distintas formas de expresarlas, de hacerlas trascender, algunos con euforia, algarabía, lágrimas, o una combinación de todo eso. Tal vez nos haga emotivos, nos haga humanos, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Se trata de cuestiones que tienen que ver con las personas, sublimar a veces estas cuestiones que deben ser del disfrute más que de otra cosa, hace al exitismo, y el exitismo trae como consecuencia, lo voy a sintetizar, en equivocaciones, ¿no? En tomar pasos apresurados, en no tener los debidos razonamientos. Creo que triunfó, además de la competencia deportiva, del rectángulo verde, triunfó una propuesta organizada, ¿no? Y eso es lo que con la cabeza costó en frío, un poco, ¿no? Sí. Tal vez a uno le corresponda ese poco más, o ese plus de racionalidad. A mí me costó muchísimo que el club entendiera que a veces el personalismo puede llevar exactamente al mismo camino, y seguramente lo disfruta 1 o 4, ¿no es cierto? En este caso, bueno, yo quería que hubiera una subcomisión de fútbol, bueno, me respondieron con un grupo de 15, me pareció magnífico. Yo decía, son muchos más en la subcomisión de fútbol que en la propia comisión directiva, ¿no es cierto?, que por una cuestión estatutaria es de 13 miembros. Pero enhorabuena que haya sido así, porque hay mucho para repartirse en cuanto al laboreo, en cuanto a lo que son las distintas responsabilidades que hay que tener, ¿no es cierto? De modo entonces que si uno no tiene un buen delegado, probablemente no se nutra de información. Si no hay un buen coordinador,
para los movimientos que tiene que hacer un plantel de 25, 30 personas cuando viaja, y seguramente podemos llegar al lugar donde hay que protagonizar la acción y encontrar defectos, errores, claro, que después se traducen o se transmiten de una manera no deseada para el conjunto, ¿no? De modo que eso es lo que hemos logrado, por supuesto, con algo que también no deja de reconocérselo a la vida y a las circunstancias. Haber encontrado muy buenas personas en el camino, claro, empezando por Darío y toda la gente, los jugadores, que hay algunos que se han prendado en uno, ¿no? Es decir, están los chicos de la casa, que hay una porción de afecto hacia lo que uno viene viendo desde mucho tiempo, ya sea desde la tribuna como de esta actividad dirigencial un poquito más cerca, ¿no? Y todos aquellos que, habiendo venido de afuera, se asimilaron al proyecto, a la idea, y yo sé que en el fondo se llevan, cuando regresen a sus lugares, como el caso de Saporiti, que su compromiso ya había terminado el domingo, vuelve a su pueblo, a sus cosas, pero sé que en algún lugar de su espíritu, de su corazón, se llevó una porción de nuestro escudo, de modo entonces que es gente que es bonito reencontrarse alguna vez con ellos, ¿no? Esto de que, por ejemplo, el ejemplo de Saporiti, también de Reynoso, son algunos de los ejemplos que le marcan a Atenas que de acá a un futuro va a tener que ver cómo se hace, dependiendo también del cronograma que hablábamos recién antes de entrar al aire, de cómo se dé el calendario para este próximo Federal B, que todavía no se sabe si va a ser Federal B o si va a ser un campeonato por regiones. Ya está pensando en la subcomisión, y tanto la subcomisión como la comisión directiva, esto de qué pasa de acá en adelante, traer refuerzos, no traer, llamar, mantener a estos jugadores. ¿Ya se está pensando o todavía? Totalmente, sí. Dos cosas a propósito de esta enunciación. Por un lado, hace unos meses atrás, algunos no desentrañaban bien una estrategia que plan tiene. Concretamente, teníamos una asamblea a fin de año, y en la asamblea pedí al cuerpo de socios que estaban presentes que me aprobaran la subcomisión de fútbol hasta el 30 de junio. No había que ser demasiado talentoso para asegurar este proceso que incluye el campeonato apertura de la liga y el que acaba de fenecer el Federal C. ¿Por qué? Porque eso me aseguraba la continuidad en tanto se desarrollaba una cuestión que es una porción de la pregunta. Vamos a tener comisión directiva diferente a partir de la semana que viene en Atenas. Recuerden ustedes que había un proceso eleccionario que quedó pendiente en la terminación de mi mandato en marzo, que las elecciones, incluso en este mismo canal me escucharon decir que estaban previstas para abril, pero bueno, eso también de que las cuestiones van sucediendo sobre la marcha, firmamos, y cuando digo firmamos es hológrafamente, un acuerdo entre los sectores y los que estaban trabajando, de decir, todo proceso de recambio en lo que hace a lo dirigencial va a ser post finalización de nuestra participación en el Federal C. Cualquiera fuera, ¿no es cierto? Ahora hemos llegado a la final, o sea que agotamos el plazo máximo. De modo entonces que, en concreto, el jueves 26 de mayo se va a estar desarrollando la Asamblea General Ordinaria del club. El día lunes 23 de mayo, a las 20 horas seguramente, no lo he determinado todavía, pero siempre hay que tratar de aprovechar las horas del día. Se vencerá el plazo para la presentación hipotética, ¿no es cierto?, de una o más listas. Bueno, y en función de ello ya veremos si se abre un pequeño proceso electoral con un comicio o directamente vamos a la asamblea, ¿no? En eso estamos.
en el trayecto, la subcomisión de fútbol tiene habilitada su posibilidad de ir conversando, porque ¿qué es lo que sucede? Toda aquella gente que haya quedado con el compromiso cumplido, es decir, cumplido en lo deportivo y seguramente Atenas en lo económico, creo que ayer ya se estaba pagando y saldando algunas deudas, la recaudación del domingo era esperada justamente para este acontecimiento no menor en el vínculo que hay entre el deportista y la institución, y tratar de arreglar a la brevedad, porque algunos de los jugadores no tienen posibilidad de espera. Tendrán que, así comience en agosto, septiembre, cuando este balurdo que se llama Asociación del Fútbol Argentino determine qué es lo que se les ha ocurrido en esta oportunidad para el interior, porque hemos sido manipulados de distintas maneras en los últimos años en cuanto a esta torneística, que nos sorprende con unas variantes bastante disímiles de una temporada para otra. De modo que así uno quiera ser el más ordenado del aula, muchas veces encuentra estos impedimentos, ¿no? De todas formas, vos nombraste, Nacho, un jugador emblema, ¿no? Es decir, un jugador insignia de este equipo en la figura de Juan Miguel Reynoso. Indudablemente que si no arregla con Atenas, Reynoso se va a la mejor oferta que encuentre, más allá de las cuestiones sentimentales y todo, que no hay duda. Si ha habido un jugador en los últimos años que llegó a Atenas para quedarse en términos eufemísticos, ese es el Chivo. Yo en particular se lo he dicho a él, por eso no tengo ningún problema de decirlo al público sin que nadie entienda otra cosa. Se me representa al jugador típico, ¿no? Yo le decía a algunos chicos chiquitos que estaban y lo miraban ahí como el ídolo, ¿no? Véanlo, vean sus movimientos, vean su nivel de entrega, lo que representa para el grupo. Es el último que llegó. Claro, sí. Es el último que llegó y sin embargo hoy lo estamos, qué sé yo particularmente con mucha emoción, ¿no? Porque es el jugador que yo quiero tener, y quisiera tener más de uno. Y hablando de jugadores, ¿ya ha recibido la comisión directiva algún llamado de algún histórico de Atenas o de algún ex jugador que haya pasado por la institución diciendo, bueno, ahora que estén en el Federal B, tienen mi número a disposición, llámenme cuando quieran, que estamos para volver? No sería muy agradable que hubiera dicho ahora que están en el Federal B, sí. Mucho más agradable decir, estoy a tu disposición donde estés y donde me necesites. De todas formas son cuestiones que ya insisto, me exceden a mí, porque a veces uno plantea cuestiones personales, entonces son las idealizaciones. Pero por otro lado está lo que marca la realidad. Si esta inyección hace referencia a lo que sucedió en Mendoza, no por Nicolás Alberto Gatto particularmente, sino por han recibido el mensaje también de Víctor Beraldi, otro jugador que está en Buenos Aires. Sí, de todas formas, bueno, con Víctor tuvimos un vínculo cortito en el verano porque había un pedacito del pase que le pertenecía a Atenas. De todas maneras, él suscribió por primera vez en su vida un contrato profesional en donde está ahora, en Ascasuso, ¿no? Sí. ¿Digo bien? Sí. Entonces, bueno, esas también son las cuestiones destructivas que tiene este romance con el fútbol de AFA, con el fútbol organizado. Es decir, él al firmar ese contrato ya no tiene ningún compromiso con Atenas, ¿no? Y el otro era, el Nero es una persona que cuando tuvo un momento ahí, un bache en su carrera, es como que volvió a la casa, ¿no es cierto? Lo cobijamos un tiempo y después siguió su derrotero por el norte hasta llegar a Talleres. No habría muchos más, por lo menos que en lo personal pueden haber tomado un contacto. De todas formas, ahí Federico Biotti se encargará de... Él es el que maneja la agenda. Pero sí quisiera que la historia cierre con esto.
esto es lo que genera a veces el deporte, ¿no? Es decir, dejo de lado estas cuestiones exitistas, yo soy muy realista, siempre he tratado de tener mi peso en tierra. Pero se abren estas cuestiones, ¿no? Es decir, no tengo ninguna duda que ahora llamarán los intermediarios más que los jugadores. Claro, claro. Yo tengo ahí una cantidad en el Facebook, en el teléfono, de gente que no conocí nunca, generalmente muy amables, y que tienen, qué sé yo, tienen la estrella escondida, ¿no es cierto?, la carta en la manga. Bueno, yo normalmente por norma y por conducta siempre le he pasado al entrenador, Darío tiene varios pases de teléfonos, y bueno, porque son los que en definitiva, porque a mí me puede gustar una figura tal o cual, pero si no encaja en los planes y en un esquema, termina siendo como tenemos algunos modelitos por ahí, ¿no es cierto?, de los que eligen lo que a mí me gusta, pero lo que no sé si es lo que representa al conjunto. Claro. Haciendo un poco de futurología, si es que se puede, si es que existe esto en el fútbol, ¿qué augura Omar para el Albo? No, por supuesto, uno viene de muy lejos, ¿no? Todavía tenía el borrador por ahí. A veces para escribir y hacer algunas frases se necesita estar aquellos que tienen la maravilla de la espontaneidad, ¿no? Se pone y le sale. Bueno, por ahí a lo mejor uno es más pensante y como estoy más viejo me cuesta más. Había hecho unas frases por ahí, yo he nacido en Buenavista y efectivamente yo nací en Buenavista, a 2 cuadras y media de la cancha. Y vivía, en mi niñez no te llevaban tan temprano, era muy difícil que a los 5 o 6 años hubiera un padre que calzara al niño, y eran otros momentos. Entonces yo conocía Atenas por el rumor, conocía y tengo mis atardeceres, mis humildes atardeceres, una casa muy modesta, todavía está en pie, ahí en la Santiago del Estero. Y entonces desde el patio se escuchaba el rumoreo, y recuerdo a las viejas, incluida la mía, escuchaban un gol y era gol de Atenas, no sabían de quién era, pero era gol de Atenas, y en ese momento no había transmisiones, no había teléfono, no había electrotécnica, de modo entonces que la única manera de enterarse era cuando el hombre volvía a la casa y expresaba a viva voz el resultado, si es que tenía el humor para hacerlo. Entonces, a partir de eso tan lejano ya en el tiempo, de tantas décadas, bueno, uno vio pasar distintos momentos en la vida del club. Porque si todos fueran así como las grandes instituciones del fútbol argentino, que salen de una felicidad, a lo mejor demora un tiempo y caen a otra, bueno, se hace un poco más fácil con las multitudes, sin vicisitudes económicas, lo que sacan se vende. Bueno, nuestro Atenas no es así, es decir, está en el corazón de Buenavista, que pareció que el domingo ha vuelto a latir con el cariño de la gente, con el entusiasmo. Y bueno, y vislumbro eso, yo vuelvo a la tribuna, a partir del próximo campeonato, estaré donde estuve siempre, ya tal vez no medio tristón, porque ya mi viejo ya no me sigue, tiene 90 años, ya le cuesta muchísimo, subir. Bueno, me quedan mis sobrinos, la bandita que nosotros formamos, mi hijo, y ojalá que más adelante acune a alguno, algún varón en los brazos, y bueno, y poderle transmitir en eso que llaman, ¿no?, el soplo en los labios cuando vienen las camadas nuevas. Y bueno, y aunque sea contarles al oído y muy cerquita lo que la historia de un amor. Claro. Bueno, Omar, gracias. Le agradecemos muchísimo. Cortito le pregunto, ¿Bringa sigue? Sí. Bueno. Sí, faltará cerrar algunas cosas, pero sí, no puede sostenerse el mástil
si no está la bandera. Bueno, Muchísimas gracias, le Omar, un agradecemos. placer El enorme. gusto a ustedes, gracias. bueno, este acontecimiento que se dio en Atenas del domingo ha recibido saludos de todos lados, hasta de Laos, ex jugador de Atenas, Santiago Silva, el uruguayo que estuvo en Atenas allá por 2012, ¿está bien? Sí, el año pasado. 2012. Silva. Sí, Silva, sí. Aquel delantero pelado, el pelado Silva le decían como el jugador de Mirá vos. Tenerife. Un trotamundo. Un tratamundo, sí. Bueno, le agradecemos a Omar, Luli. Así Me es. parece que ha quedado... Estamos esperando el resto de la banda que... La estamos esperando. Queda la invitación hecha entonces. Se habían comprometido a venir, así que... Bueno, están cansados todavía. Les dejamos unos días más de vacaciones. Ahí está. Gracias, Nacho. Nos estamos viendo. ¿Hasta mañana con Nacho? Hasta mañana. Bueno, y con vos hasta la próxima pausa. Hasta después de la pausa. Ven y vive la vida, bailemos juntos hasta que salga el sol.